Bueno, esta parte es bastante breve. Han venido creo que dos preguntas en toda la historia de Residentado, de quimioterapia. En realidad, la quimioterapia obviamente ha tenido una evolución bastante amplia, ¿no? Porque lo que denominamos pues quimioterapia clásica, ¿no? Tiene que ver justamente con estos agentes que vamos a hablar ahora, que eran compuestos pues bastante tóxicos. La mayoría de ellos es, por no decir todos, son sistémicos. Sistémicos quieren decir que se dan por vía oral o endovenosa. Y por lo tanto suelen tener efectos adversos bastante severos, ¿no? Por eso actualmente esta quimioterapia está reservada a pacientes, obviamente, que se encuentran en un estado relativamente bueno, ¿no? Relativamente bien alimentados, que estén caminando, etcétera, ¿no? Con buenas defensas, porque son bastante lesivos, desde luego, ¿no? Entonces, la quimioterapia clásica, la que conocemos, pues, tradicionalmente se divide en esta clasificación. Primero ahí tenemos a los llamados eh, agentes alquilantes, ¿no? Agentes alquilantes. Aquí tenemos un grupo muy importante que son las llamadas, así se llaman ya, mostazas, así se llaman, mostazas nitrogenadas, ¿no? En este grupo, ¿a quién tenemos? Bueno, destacar primero hablar de la ciclofosfamida, ¿no? Este es un agente, pues, que bastante conocido, que incluso lo usamos también en reumatología, ¿verdad? Para diferentes enfermedades. Y de hecho que el mecanismo de acción de todos estos medicamentos alquilantes, ¿no? Va a ser evitar, pues, la formación del ADN. Por eso es que en realidad es un bombazo el uso de los alquilantes y me va a disminuir la formación de células, ¿no? Por eso, disminución de la formación de células y desde luego la replicación de lo que son los tumores. Pero también se puede usar para disminuir la replicación, la respuesta inmune, por eso que la ciclofosfamida es tan poderosa, ¿no? Aquí también está el clorambucilo, por ejemplo, o el melfalán, ¿no? Que también deben haberlo escuchado por ahí en mieloma, ¿no? Melfalán, ¿no? Otros grupos que tenemos acá, por ejemplo, tenemos los famosos platinos, también pertenecen al grupo de los alquilantes, ¿ya? Platinos. El carboplatino, por ejemplo, ¿no? Carboplatino, el mismo cisplatino. Y tenemos otros. Acá tenemos la famosa hidroxicarbamida, ¿no? Hidroxicarbamida. El busulfán también, ¿no? Todos esos son medicamentos que se usan en un montón de neoplasias en combinaciones generalmente, ¿no? Varios de ellos se combinan y pueden usarse en diferentes tipos de tumores. Luego tenemos los antimetabolitos. Como su nombre lo dice, lo que va a disminuir la formación de metabolitos importantes para la generación también nuevamente de síntesis del ADN, ¿ya? Pero en este caso va a ser la síntesis. Lo más importante es acá tenemos los que intervienen a nivel del folato, ¿no? Del ácido fólico. Acá tenemos al metotrexate, desde luego. Metotrexate. Al pemetrex también. El metotrexate, ¿qué hace? Disminuye la formación de ácido fólico. Por eso el metotrexate lo usamos también nuevamente, ¿no? Muchos de ellos lo usamos en enfermedades autoinmunes también porque disminuyen la formación de síntesis de células, ya sea inmunes, ¿no? O también podemos usarlo en neoplasias. El metotrexate, por ejemplo, ¿en qué neoplasia lo usamos? En gineco, ¿se acuerdan? En mola, ¿no? En coriocarcinoma, muy bien, mola, ¿te das cuenta? Entonces, el metotrexate acá tenemos, ¿no? Luego tenemos acá los que van la vía de la pirimidina, algunos medicamentos que atraviesan la vía de la pirimidina, por ejemplo acá el fluoruracilo o la citarabina, y las otras vías que son las vías de las purinas, ¿no? También. Todos son antimetabolitos. En las vías de las purinas tenemos aquí a la mercaptonuria, ¿no? Mercaptonuria, como uno de sus más principales. La divirina también, la divirina. Luego tenemos otro grupo importante de los llamados antibióticos citotóxicos, ¿no? Son antibióticos, es correcto, pero ya no se, o sea, no se usan por su efecto antibiótico. ¿Por qué? Porque son demasiado tóxicos, ¿no? Entonces se usan para otras cosas. Por ejemplo, las llamadas antraciclinas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la doxorubicina. La doxorubicina
la daunorubicina, ¿ya? Estos de aquí también intervienen a nivel de la síntesis del ADN, síntesis del ADN, ¿ya? Acá tenemos también, por ejemplo, la famosa bleomicina. Esta bleomicina se usaba o se usa bastante para la pleurodesis, no sé si han escuchado, ¿no? La pleurodesis. La pleurodesis es un procedimiento que trata pues de pegar ambas pleuras, la parietal y la visceral, en pacientes con cáncer, cuando tienen un derrame pleural, ¿no? Bastante, digamos, recidivante y en gran cantidad, ¿no? Nunca ha venido esa pregunta, pero podría venir alguna vez, ¿no? ¿Qué es la pleurodesis? El procedimiento para, ¿no? Pegar ambas pleuras y evitar el llenado de la pleura nuevamente de líquido, ¿no? Pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Que tienen derrame pleural, le ponemos un tubo y todos los días sale, ¿no? 1000 cc y así. Entonces, la pleurodesis se puede hacer con bleomicina, que es un antibiótico, como te digo, pero acá lo usamos por su efecto irritante, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, son antibióticos citotóxicos. Luego, existen otros que son llamados derivados vegetales. Acá tenemos a los conocidos taxanos, ¿no? Taxanos, el paclitaxel, por ejemplo, ¿no? Paclitaxel, docetaxel. Estos derivados vegetales, ¿no? O de plantas, como quieren llamarlos, sí, acá sí actúan a nivel de los microtúbulos. Interrumpen el ensamblaje de los microtúbulos, ¿no? La parte interna de la formación de las células, ¿no? Luego están los famosos alcaloides vinca, los alcaloides vinca. Acá está la vincristina, ¿no? La vinblastina también. ¿Ya? Otros medicamentos que tenemos acá, por ejemplo, el etopósido, ¿ya? Estos medicamentos, como les digo, o sea, para poder saber en realidad su acción, cada uno de ellos se pueden usar en cócteles en diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Estos son los tradicionales, digamos, ¿no? Los que se relacionan bastante a efectos bastante importantes, ¿no? Sin embargo, tenemos, por ejemplo, también otros ya más actuales, los llamados, por ejemplo, inhibidores de la proteína sinasa, ¿no? De las sinasas. Acá, por ejemplo, tenemos conocidísimos, ¿no? El imatinib, el sunitinib. Estos ya son medicamentos ya que van dirigidos ante ciertos receptores o ciertas enzimas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos medicamentos. Al inicio fueron llamados terapia blanco, en la época pues que recién salían, ¿no? Terapia Sibel, ¿no? Diana, blanco, ¿no? Acuérdate que esto quiere decir del blanco del, ¿no? Del arco, ¿verdad? Del arco y la flecha, ¿no? Esto. ¿Por qué, doctor? Porque como les decía, la terapia quimioterápica clásica es una terapia sistémica que ataca todas las células del cuerpo, ¿no? No va dirigida solamente a las células del pulmón, a las células del cáncer de mama, no, son medicamentos sistémicos. Pero estos de aquí ya van dirigidos ante cierta molécula, ante cierto receptor o ante cierta enzima, ¿no? Y otro que va más o menos por la misma idea, ¿no? Son los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, ¿no? Esos de aquí, ¿qué hacen, doctor? Van a dirigirse también frente a algún tipo de receptor específico, por ejemplo, el anti-CD20, ¿no? ¿Cuál es el más conocido? Eso creo que ya preguntaron una vez, ya preguntaron, sí. También les había dicho hace unos años que iban a preguntar. ¿Por qué? Porque se usan cada vez más en linfomas, ¿verdad? Se usa en vasculitis. Ya no les voy a dictar reumato, pero por ahí también esto no ha venido nunca. Y les puede venir. En algún momento tiene que venir, ¿no? ¿Qué uso para vasculitis ANCA? Rituximab, ¿ya? En Europa se usa rituximab. O sea, se usa rituximab de inicio. Todos los pacientes vasculitis ANCA, ¿no? Wegener, o la gente microscópica,
Rituximab actualmente es el tratamiento. ¿Por qué? Porque es más beneficioso, se usa una vez cada 2 semanas, luego una vez cada mes, ¿no? No es como que tienes que tomar ciclofosfamida o tus pulsos de ciclo. Actualmente todos los pacientes ya entran a rituximab, ¿ya? Entonces, esto sí va a venir alguna vez porque todavía no ha venido sobre su uso en vasculitis, ¿está bien? Rituximab. Muy bien. Otro doctor por acá que podemos mencionar, el anti-BEF, ¿no? El bevacizumab. Bevacizumab. Por ahí, otros que pueden venir en el examen, inhibidores, el inhibidor de proteasoma, bortezomib, ¿m? También deben haber escuchado mieloma, ¿no? El bortezomib. Ya por eso les digo, estos de acá que les he mencionado ahí abajo son los medicamentos quizás ya más actuales, ¿no? Más modernos. Los van a escuchar seguro en hemato, por ahí, en algún tipo de neumo, seguro también neumo, un cáncer de pulmón, seguro les van a mencionar, ¿ya? Entonces, pero esto es una clasificación clásica que de todas maneras tienen que saber porque por ahí han preguntado algunas cosas, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar de farmacología del sistema nervioso autonómico, otro tema bastante importante que siempre viene en los exámenes, ya esto sí es uno de los temas que más viene, ¿ya? Y para empezar vamos a recordar las funciones de los principales sistemas nerviosos, en este caso autonómico, ¿ya? Pero es autonómico acá, ¿ya? Vamos a poner acá. Y para eso yo tengo una mnemotécnica que siempre les enseño a mis alumnos. Es bien curioso porque yo, por ejemplo, hoy día he tenido clases, ¿no? Con los chicos de medicina interna. Y siempre se olvidan, o sea, ya saben un poco, pero ya se olvidan casi todas las funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Ellos están en cuarto año porque yo enseño medicina interna, imagínate, ¿no? O sea, 2 años antes les han enseñado y ya se olvidan. Ustedes ya tienen como, ¿no? ¿Cuántos? 6 años más o menos, ¿no? Desde que han llevado fármaco. Tal vez se recuerden, pero con esto no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso autonómico tenemos aquí el sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático? Norepinefrina, ¿no? También llamada noradrenalina. Son sinónimos, ¿ah? Yo le pongo N porque así mayormente vienen los libros, ¿ya? Pero pueden decirle noradrenalina y adrenalina, ¿no? ¿Y aquí quién es el neurotransmisor? Acetilcolina, ¿no? ¿Los neurotransmisores qué son, doctor? Los neurotransmisores son sustancias producidas por las neuronas, que tienen funciones parecidas a hormonas. Porque antes se creía pues que la neurona era simplemente una célula que se despolarizaba nada más, ¿no? ¿No ves que la neurona es prácticamente inútil, sí, no? ¿Necesita quién necesita la neurona para vivir? Al astrocito, ¿no? No produce nada prácticamente, tiene que darle todo, la glucosa, todo. El astrocito. Entonces la neurona decía, la neurona solo se despolariza, pues, ¿no? Se despolariza y pasa como corriente, obviamente, la respuesta, ¿no? Neuronales y nada más. Pero no, también existe que la neurona puede producir estas sustancias que se llaman neurotransmisores. Son varias, en verdad. Por ejemplo, mira, siendo que hay también la serotonina, ¿no? La serotonina, ¿a qué trastorno se ha relacionado? Depresión. También está la dopamina, que también la produce. ¿La dopamina a qué trastorno se relaciona? ¿Mm? Muy bien. Su déficit a Parkinson y su exceso a esquizofrenia. ¿Ya? Una vez vino en el examen, cuidado.
Claro que la esquizofrenia también se relaciona con la serotonina y otros, pero en el examen, y es lo correcto, ¿no? Vino que mayormente se relaciona a la dopamina. Claro, por eso los antipsicóticos, siendo que son antidopaminérgicos, ¿no? Y por eso que el antipsicótico te causa un síndrome parkinsoniano. ¿Y te acuerdas, pues, ya? La noradrenalina que está relacionada, ansiedad. Y la acetilcolina, el déficit, demencia, ¿ya? Pérdida de memoria. Esos son los llamados neurotransmisores, y hay mucho más. Está el glutamato, la glicina, etcétera. Y el GABA, ¿no? Que por ahí vamos a quizás mencionarlo. Entonces, el sistema nervioso autonómico tiene dos importantes, que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. En general, el simpático estimula y el parasimpático inhibe, ¿ya? Al simpático lo gobierna la norepinefrina y al parasimpático la acetilcolina. Acá nomás antes de empezar vamos a mencionar que nos vamos a referir fundamentalmente en el parasimpático a sus receptores muscarínicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los receptores, ¿cómo se llaman sus otros receptores? Nicotínicos, ¿ya? No tienen que ver acá, ¿ya? O sea, los nicotínicos, bótalos. Lo vamos a ver en miastenia, cuando hablamos en neurología, vamos a hablar de miastenia, ahí me haces acordar, ¿ya? Para hablar de ellos. Ahí vamos a hablar más. Aquí vamos a hablar de los muscarínicos porque son los que se oponen a la adrenalina. Entonces, es facilísimo, yo siempre les digo, mira, recuérdate del sistema nervioso simpático, un soldado en una batalla peleando, ¿ya? Un soldado en una batalla. Entonces nos preguntamos, a ver, vamos a hacer preguntas posiblemente hipotéticas, ¿no? ¿Este soldado le conviene ver bien o ver mal? Ver bien, vamos a decir, ¿ya? Entonces vamos a decir que por eso necesita más luz, por lo tanto, la pupila se va a dilatar, ¿está bien? ¿Cómo se llama eso? Midriasis, ya. Doctor, pero la midriasis en verdad también hace ver borroso, sí, pero es una analogía, vamos a ver con eso, ¿ya? Midriasis, entonces le entra más luz, ya, ¿qué más? En los bronquios, ¿qué le va a necesitar? ¿Una broncoconstricción o dilatación? Para pelear, ¿ah? Dilatación, ah, ya. Está bien. ¿Le conviene que la frecuencia cardíaca esté bajita o alta para que corra? ¿Le conviene que la presión esté alta o que esté baja y se desmaye? ¿Qué le conviene? Que esté alta, si no. Ya. Si la presión está alta, ¿cómo están los vasitos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vamos a ponerle más abajo, ¿ya? Vasoconstricción. Si hay mayor frecuencia cardíaca, hay mayor conducción cardíaca. Conducción es ¿no? El paso a través de los marcapasos del impulso nervioso, ¿no? Muy bien. ¿Le conviene a este soldado que se orine o que no se orine en plena batalla? Que no se orine, ¿no? Entonces vamos a poner acá músculo detrusor de la vejiga. El de la vejiga se llama el músculo detrusor, va a estar relajado. ¿Y cómo va a estar el esfínter vesical? Contraído, ¿ya? O sea, es así, ¿no? Es la vejiga, ese es el esfínter, ¿no? Ese es el músculo. Entonces, el músculo está relajado y el esfínter está contraído para que no se orine. ¿Le conviene a este soldado que su estómago se ponga así a funcionar en peristaltismo? No. Entonces vamos a poner peristaltismo, no, ¿ya? ¿Le conviene que bote espuma, saliva y también? ¿Le conviene o no? ¿Salivación le conviene? No. No. Listo. Vamos a agregar por acá la piloerección, ¿no? Que es algo común en el estímulo adrenérgico también, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar que en el caso del muscarínico simplemente vamos a pensar lo opuesto, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué va a haber? ¿Mm? Miosis. Acá, ¿qué va a haber? Constricción. Lo opuesto. Aquí,
Disminución de la frecuencia. Disminución de la presión. ¿Qué más? Disminución de la conducción. No todo está opuesto. Ya por ejemplo la vasoconstricción no tiene un opuesto. No va a haber vasodilatación. Aquí sí, músculo. ¿Cómo va a estar? Contraído, ¿no? Muy bien. El esfínter vesical, relajado. Y acá vamos a tener peristaltismo, ¿no? O sea, va a haber un movimiento, aumento del peristaltismo a nivel del trato gastrointestinal. Y también va a haber aumento de las secreciones, ¿no? Acá no hay opuesto. ¿Está bien? Así se aprenden fácil, ¿sí o no? Ya con esto no fallan. Y lo mejor de esto es de que obviamente ya pueden deducir muchas de las funciones de los fármacos que ahora vamos a ver. Quizás vamos a regresar entre un ratito a este gráfico. ¿Ya? Muy bien. Ah, por ahí ya si quieren ser precisos aquí también, a nivel de la vasculatura muscular hay vasodilatación, o sea, en los músculos, ¿no? Esta vasoconstricción es la importante, obviamente es la de las arteriolas, la del vaso renal para aumentar la presión, ¿no? Pero a nivel de los músculos, obviamente sí va a haber vasodilatación, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos son los receptores. Primero vamos a hablar, entonces ya hemos hablado de los dos sistemas, ¿no? Simpático, parasimpático. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar por el sistema parasimpático, ¿ya? El parasimpático ya sabemos que depende de la acetilcolina. Vamos a mencionar, acá tenemos dos receptores importantes que hemos hablado, ¿no? Los nicotínicos y los muscarínicos. Ya, los nicotínicos a su vez pueden ser de estos tres tipos, ¿no? A este también le dicen N1, a este también le dicen N2. Este es el receptor que es alterado en la miastenia. Ya le vamos a hablar más en neuro. Eso viene en el examen tal cual, ¿no? ¿Cuál es el receptor aceptado en la miastenia? NM. ¿Ya? Entonces, el nicotínico, ¿de qué me sirve, doctor? Fundamentalmente me sirve en la placa motora y en el sistema nervioso central. ¿Ya? O sea, cuando vamos a ver en la miastenia que el paciente que tiene problemas a nivel de los receptores nicotínicos, ¿no? Va a tener debilidad muscular, porque no va a poder hacer bien el tema de la contracción muscular. ¿Sí? De eso se encargan los nicotínicos. Ya cuando, por ejemplo, los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Esos, cuando los indígenas, digamos, bañan a sus cerbatanas o flechas con curare, que es un compuesto, ¿no? El curare es un compuesto vegetal natural. Entonces, ¿qué hace es curare? Es un bloqueante neuromuscular, ¿ya? Todo eso tiene que ver con los receptores nicotínicos, ¿ya? Eso de ahí no tiene nada que ver con lo que hemos hablado antes, por eso te digo, esos son aparte, ¿ya? Nicotínicos. Ahora, los muscarínicos, esos de aquí, sí tienen que ver con las funciones que hemos hablado, ¿ya? Entonces, el M1, el receptor M1, el muscarínico tipo 1, se encarga de la intensificación de la función cognitiva, la intensificación, por ejemplo, de la actividad convulsiva, ¿ya? Y el M2, doctor, ¿de qué se encarga? Corazón, fácil, ¿ya? M2 corazón, ¿ya? Todo lo que es corazón. Disminuye la frecuencia, disminuye la contracción, levemente también, ¿ya? La transmisión del impulso, ¿sí? Y el M3 prácticamente hace todo, ¿ya? El M3 prácticamente hace todo. Es encargado de la broncoconstricción que hemos hablado, de la miosis, ojo, ¿ah? A nivel de la pupila, ojo, de la miosis también es encargado el M3, ¿ya? También es encargado del peristaltismo, ¿ya? Todo lo demás, ¿ya? Peristaltismo, relajación de esfínteres también, relajación de esfínteres, de la secreción, ¿no? De la secreción gástrica también, ¿ya? M3. O sea, el M2 prácticamente es corazón nada más, y el M1 es arriba. ¿Ya? El tema de la memoria, por ejemplo, es M1, ¿no? Memoria, ¿está bien? Muy bien. Y aquí les puedo también contar que a estas funciones tienen un nombre específico en fisiología, ¿no?
Al aumento de la frecuencia cardíaca se le dice cronotropismo positivo. Al aumento de la conducción, dromotropismo. Y acá nos ha faltado, digamos, poner a la fuerza de contracción. La fuerza de contracción del corazón, ¿no? La fuerza, no la frecuencia, la fuerza. ¿Cómo se llama eso? Inotropismo. Ya ustedes deducen que acá es negativo, pues, ¿no? Entonces ya para cerrar esto de una vez y que ya o sea, acá recorren todo, ¿ya? Vamos a hablar aquí de los agonistas y antagonistas. Agonistas y antagonistas. ¿Qué neurotransmisores en el sistema nervioso simpático dijimos? Noradrenalina. Y en el parasimpático, acetilcolina. Muy bien. Ya, entonces, ya saben ustedes que son opuestos, ¿no? Ya saben ustedes muy bien. El agonista simpático se le dice agonista adrenérgico. Ya sabrán ustedes que es un fármaco que favorece la acción del sistema adrenérgico, por lo tanto de la adrenalina y de la noradrenalina. Y al antagonista se le dice antagonista adrenérgico. A este también se le llamará agonista. ¿Cómo se le llamará al agonista del parasimpático? Colinérgico. Y a este, antagonista colinérgico. Pero también tenemos otros sinónimos. Mira, que el agonista adrenérgico lo puedes decir simpático mimético. Ya, este es sufijo de mimético, ¿no? Mimesis, parecido, favorece. Simpático mimético. Y este autor, simpático lítico. Simpático lítico. A este, ¿cómo se va a llamar entonces? Al agonista colinérgico, parasimpático, mimético. Y este, parasimpático lítico. Mira que como los receptores de acá se llaman muscarínicos, también le puedes decir a este antimuscarínico. Ahora, ya te aprendiste eso, ¿no? Entonces, antagonista adrenérgico, ¿cómo se llama? Simpático lítico. Agonista colinérgico, parasimpático mimético. Dime, ¿a quién crees que se va a parecer el simpático lítico? ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Y a quién se va a parecer el simpático mimético? Claro, como son opuestos, entonces el agonista adrenérgico se va a parecer al antagonista colinérgico, pues. Y el antagonista adrenérgico se va a parecer al agonista colinérgico. ¿En qué se va a parecer, doctor? En todo lo que hemos hablado acá. Pregunta, si la atropina, por ejemplo, si la atropina es un antagonista, como sabemos, colinérgico, ¿qué acción va a tener a nivel cronotropa? ¿Positiva o negativa? ¿Va a ser cronotropo positivo o negativo? Positivo. Claro, porque es un antagonista colinérgico, ¿no? Por lo tanto, ¿se parece a quién? Al adrenérgico. ¿Y el adrenérgico qué es? ¿Cronotropo?
positivo, ¿no? Un parasimpático lítico, ¿qué acción va a tener a nivel de la contracción, por ejemplo? Parasimpático lítico. Inotropa positiva, claro, porque el parasimpático lítico es un antagonista, por lo tanto se va a parecer al simpático, ¿no? Inotropa positiva. ¿Está bien? Entonces miren que de ahí pueden salir varias preguntas, ¿sí o no? ¿No? Conociendo solo lo que les he dicho, ya pueden ustedes responder muchas preguntas, ¿ya? Muy bien. No se pregunten, no se preocupen que en la parte de la fase 2 vamos a ver varias preguntas. Hasta el cansancio vamos a ver. Muy bien. Entonces aquí les presento algunos parasimpáticos miméticos, ¿no? Acá tenemos algunos agonistas de la acetilcolina, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, la acetilcolina, desde luego que es el compuesto madre, la metacolina, el carbacol, el betanicol, ¿no? La pilocarpina, por ejemplo, ¿ya? La pilocarpina. Y algunas de las propiedades que tiene, ¿no? Por ejemplo, mira que la acetilcolina tiene acción obviamente en todo sentido, ¿no? A todo nivel, incluso actividad nicotínica, por supuesto. De ahí, doctor, han salido otros compuestos que ya no tienen actividad contra el receptor nicotínico, obviamente, que esa es la idea, ¿no? De por ahí utilizarlos, ¿no? Y por ahí tenemos, por ejemplo, la pilocarpina. La pilocarpina, por ejemplo, es un preparado agonista colinérgico disponible en gotas oftálmicas, ¿no? Esto no se usa fundamentalmente tópica, ¿no? Gotas oftálmicas. ¿Ya? Y este de acá me va a servir fundamentalmente para el tratamiento del glaucoma, por ejemplo. ¿Ya? Glaucoma, ¿por qué? Porque este de aquí me va a producir miosis, ¿ya? Me va a producir miosis. Tiene acción fundamentalmente tópica, es uno de los compuestos por ahí que usamos, ¿ya? No todos se usan en realidad. Estos más bien sí se usan más. ¿Cómo se llaman estos? Este es un grupito que no les había presentado todavía, que se conocen como inhibidores de la acetilcolinesterasa. También se les llama anticolinesterasas. Doctor, esos de aquí en realidad no son agonistas porque no se unen al receptor, ajá, pero lo que hacen es inhibir a esta enzima. Esta enzima se llama acetilcolinesterasa. Y en resumen, para que me entiendan, esta acetilcolinesterasa destruye la acetilcolina. ¿Ya? Esa también la vamos a ver en neuro, ¿ya? En miastenia. Entonces, como la acetilcolinesterasa destruye la acetilcolina, si yo inhibo esta enzima, voy a favorecer la acción de la acetilcolina. Nuevamente, no es un agonista puro porque no es un receptor, pero sí favorece la acción. O sea, podemos hablar que es un agonista, que se comporta perfectamente como un agonista, perdón, colinérgico, ¿ya? Acá tenemos a la fisostigmina, ¿verdad? Tenemos al hidrofonio que se usa para el diagnóstico de, dijimos, de miastenia, ¿no? Tenemos a la neostigmina, la piriostigmina. Mira, acá está el donepezilo. Ya, ese de aquí se usa para la memoria. Es uno de los pocos medicamentos que se han aprobado para mejorar la memoria, ¿no? Donepezilo. ¿Ya? Y otros por ahí que no tienen tanta eficacia. Rivastigmina, galantimina. Más bien tenemos el grupo de los antagonistas, también llamados parasimpático-líticos. Estos sí se usan más, ¿no? Estos sí me sirven más. Los anteriores poquito por ahí. Estos sí tienen más uso. Esos son los antagonistas de la acetilcolina. Aquí tenemos, por ejemplo, la atropina, ¿verdad? Tenemos a la escopolamina, al tiotropio y al lipatropio, por ejemplo, que ustedes ya deben conocerlo. Por ahí. ¿Qué hacen estos, doctor? Acá hay algunas funciones importantes. La atropina es un medicamento que lo vamos a ver ahora en toxicología, que vamos a hablar un poco. Obviamente tiene muchas acciones, ¿no? Tiene un antagonismo a todo nivel de los receptores colinérgicos. Lo uso para tratar intoxicaciones y también para tratamiento de bradicardia, ¿no? Claro, por eso la atropina lo uso en bradicardia, paciente que tiene frecuencia cardíaca menor de 45, ¿no? Atropina, ¿sí o no? Que es uno de los medicamentos que sea. Ah, ya. Y la tropicamida, doctor, este es unas gotas también, pero ya no lo voy a usar para glaucoma. ¿Para qué voy a usarlo?
para dilatarle el ojito. Cuando el oftalmólogo te quiere hacer un fondo de ojo, sino que tiene que dilatarte la pupila, ¿no? Para verte mejor. Entonces, tropicamida. Es un anticolinérgico. ¿Es un anticolinérgico que causa? Midriasis, ¿no? Anticolinérgico, midriasis. Entonces, unas gotitas y ya te dilata la pupila y ya puede verte ahí bien. Obviamente el efecto es bastante corto. Tras unos minutos, normal, ¿no? El hipratropio lo vamos a comentar ahora en farmacología respiratoria. Como es un anticolinérgico, me va a causar broncodilatación. Claro, broncodilatación. Este es un anticolinérgico. Mira cómo estamos viendo algunos medicamentos, ¿no? Que tienen muchos usos diferentes, pero tienen un solo grupo. ¿Ya? Por eso que comparten varias características. La escopolamina, también es un anticolinérgico y lo uso por su efecto antiperistáltico. Escopolamina. Ah, entonces, dolor, por ejemplo, ¿no? Diarreico, ¿no? Que el dolor diarreico se debe al aumento del peristaltismo, ¿no? El dolor vesicular también, ¿no? No duele el lito, no duele el cálculo. El cálculo no es que te esté haciendo, no, sino que te duele ¿qué? La vesícula, cuando se contrae por el tratando de expulsar al cálculo. Eso es un dolor cólico. Para este tipo de dolor, anticolinérgico, la escopolamina. Ah, ya. ¿Sí? Puede causar un poco de sedación, un poquito de bloqueo de memoria a corto plazo. El glucopirrolato, aparte de antiespasmódico, también es antiulceroso, antisecretor. Acuérdate, ¿no? M3 también actúa a nivel del estómago para aumentar las secreciones gástricas, M3. La benztropina es liposoluble y puede entrar al sistema nervioso usado en el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y en la difusión extrapiramidal ocasionada por algunos fármacos. Muy bien. Estos son los principales anticolinérgicos. Estos son los principales anticolinérgicos. Doctor, ahora vamos a hablar de su contraparte, que son los adrenérgicos. Ya hemos hablado del sistema nervioso parasimpático, ahora vamos a hablar del sistema nervioso simpático. Entonces, si el parasimpático tenía al receptor muscarínico, nicotínico, acá tenemos a los receptores alfa y beta fundamentalmente, ¿ya? Alfa y beta. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a hablar de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Es importante recordarlo, sí, ¿ya? Porque así vienen en los exámenes. Hay que recordarlo. ¿Qué hace el alfa 1, doctor? Vasoconstricción. ¿Se acuerdan de la vasoconstricción que hablamos que aumentaba la presión arterial? Ya, es por el alfa 1. ¿Qué más? Midriasis. ¿Ya? La dilatación de la pupila también. La piloerección, otro muy importante, el aumento de la contracción prostática, ¿ya? De la próstata, ¿ya? De la próstata. Y también un poco me puedo aumentar la fuerza de contracción. Vamos a ponerle acá, fuerza de contracción del corazón, ¿ya? El alfa 2 lo que hace fundamentalmente es favorece la agregación plaquetaria, pero el efecto más importante va a ser inhibir la liberación, ¿ya? De noradrenalina. Al final, este alfa 2 quiero que recuerden que es un anti-alfa 1, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, anti-alfa 1. ¿Está bien? El alfa 2 se comporta como un anti-alfa. Ese es su efecto más importante, ¿ya? ¿Qué hace el beta 1, doctor? Ah, el beta 1 es del corazón, ¿ya? Este de acá es del corazón. ¿Ya? Así como el M2 será del corazón, ya. Acá el beta 1 es del corazón. ¿Qué va a hacer, doctor? Bueno, va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción, ¿no? La conducción también, que hemos hablado. Y aumenta la liberación de renina también. Aumenta la liberación de renina, ¿ya? Esto es lo que hace el beta 1 fundamentalmente a nivel del corazón, ¿ya? ¿Y el beta 2 qué hace? El beta 2 a nivel del hígado activa
La glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? El proceso por el cual el glucógeno se transforma en glucosa. ¿Dónde? A nivel del hígado, ¿no? Glucogenólisis. ¿Qué más? Broncodilatación. Broncodilatación. Y permite la entrada también del potasio en el músculo. Y permite que el potasio entre a la célula. ¿Qué va a pasar en el potasio en la sangre? Disminuye, ¿no? Ya, por eso que causa hipocalemia, este receptor beta 2, ¿ya? Hipocalemia. Y el beta 3, ese de acá, pues es el que tiene que ver con la vejiga. Relaja el músculo detrusor. Y también activa la lipólisis. ¿Está bien? Entonces, estos son los receptores adrenérgicos. Ahí están, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, acá sí hay más medicamentos que hablar. Acá sí se han producido medicamentos que son más específicos de ciertos receptores. Ahí vamos a conocerlos. Entonces, los agonistas adrenérgicos pueden dividirse en tres: acción directa, mixta e indirecta. Nuevamente, los verdaderos agonistas son estos, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos hablado pues en la clase de farmacodinámica, ¿no? Entonces, estos de acá no serían agonistas en realidad porque no se unen al receptor, ¿ya? Pero son agonistas, le dicen también de acción indirecta. ¿Por qué, doctor? Por ejemplo, algunos lo que hacen es aumentar la liberación de la noradrenalina y de la adrenalina. Esa es la neurona, pasan los receptores, y este fármaco no se une acá al agonista, o sea, no es agonista porque no se une al receptor, pero aumenta la liberación de los neurotransmisores, ¿ya? Entonces por eso se llama agonista de acción indirecta. ¿Está bien? ¿Quiénes hacen eso, doctor? La anfetamina, cuidado. ¿Ya? La anfetamina no estimula los receptores, no se une a los receptores, no. Lo que hace la anfetamina es aumentar la liberación. La cocaína, ¿qué hace también? ¿No? ¿Qué hace la cocaína? Es un agonista de los receptores porque no, es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y adrenalina. Doctor, ¿qué es la recaptación? La liberación es botar al neurotransmisor por medio de las vesículas al exterior. Y la recaptación es el neurotransmisor una vez ya botado, no que no vuelva. Esa es la recaptación. Obviamente la recaptación disminuye el efecto del neurotransmisor. Ya la recaptación disminuye el efecto del neurotransmisor. Entonces, si yo inhibo esa recaptación, favorezco el efecto aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿la cocaína qué hace, doctor? Inhibe la recaptación de noradrenalina y de adrenalina. Por eso da su efecto proadrenérgico, sí. Y luego tenemos estos inhibidores de estas enzimas que también degradan la noradrenalina y la adrenalina, que es la MAO, es la MAO, monoaminoxidasa, y la COM, que es la catecol oximetiltransferasa. Acuérdate que el catecol es el núcleo, pues, ¿no? Que tienen las llamadas catecolaminas, justamente, como la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Inhibidores de la COM, catecol oximetiltransferasa. Entonces, estos de aquí también, la selegilina y el entecapone, son inhibidores, ¿ya? Y por lo tanto van a favorecer la acción de estos de aquí, ¿ya? Por ahí están los de acción mixta, pueden liberar y a la vez también ser agonistas de los receptores alfa 1 y alfa 2. Acá tenemos, por ejemplo, también a la pseudoefedrina,
¿Para qué se usa la efedrina y la pseudoefedrina? ¿Han leído por ahí algún medicamento? El Isaler D, ¿no? El Isaler D, ¿no? Cuando tienen la D, a veces desde efedrina. Se usa con los antihistamínicos para generar vasoconstricción, ¿no? Es un, ¿cómo le dicen? Anticongestionante, ¿sí? O sea, genera vasoconstricción y por lo tanto ya no te chorrea la nariz. Pseudoefedrina y efedrina. Si tú ves el antihistamínico, a veces tiene Isaler D, ¿no? Tiene loratadina más efedrina, o clorfenamina más pseudoefedrina, ¿ya? Esa efedrina lo que hace es vasoconstricción local. Bueno, en realidad es un poco sistémica, pero la idea es que sea local, para evitar que el paciente tenga pues una destilación importante, ¿no? Ah, entonces ya saben que es por eso. Y de ahí tenemos los selectivos, ¿ya? Por acá tenemos a los de acción directa, perdón. Estos sí son agonistas netamente, que son selectivos y no selectivos. No selectivos se actúan a varios niveles, por ejemplo, la oximetazolina alfa 1 y alfa 2, el isoproterenol beta 1 y beta 2, y desde luego, pues, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Que también los tenemos sintéticos, ¿no? Sin embargo, son naturales. Mira que la epinefrina, fundamentalmente, ejerce acción a todo nivel, y la noradrenalina solamente a nivel alfa 1, alfa 2 y beta 1, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y beta 1. Em, Alfa 1 selectivo, la fenilefrina, ¿ya? Alfa 2 clonidina. ¿Para qué me servirá la clonidina? Si la fenilefrina, por ejemplo, me sirve para subir la presión, ¿verdad? Porque es un vasoconstrictor, entonces lo voy a usar ¿en qué casos? Hipotensión ortostática. Entonces, la alfa 2 les dije que era un anti-alfa 1, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué lo uso? Ya no se usa actualmente, pero hipertensión arterial. El que sí se usa más es la metildopa. Ah, la metildopa entonces actúa a ese nivel, doctor. Sí, metildopa. Baja la presión. Acuérdate, alfa 2 es anti-alfa 1, acuérdate. Hipertensión arterial. Ah, ya. ¿Y la beta 1, doctor? Dobutamina. La dobutamina la uso sobre todo para shock cardíaco, sino cardiogénico. Y beta 2 terbutalina o salbutamol también podemos poner acá. El beta 2 lo uso para su efecto justamente de broncodilatador. Y el beta 1 para aumentar todo lo que le dije, pues la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, ¿no? Ya. Bueno, voy a aprovechar esta parte ya que la clase es un poco, debería ser corta según mi cálculo de tiempo para poder explicarles algo que les va a servir ya en la vida real, entonces en el examen. Ya, miren, entonces para casos de pacientes con shock cardiogénico o shock séptico, usamos noradrenalina, ¿no? Adrenalina no tanto se usa, aunque ya se está usando un poco. Y podemos usar también dopamina y dobutamina, ¿ya? Entonces, esto lo usamos para favorecer, aumentar la presión arterial y favorecer el trabajo cardíaco. Si, por ejemplo, el paciente está en shock cardiogénico, idealmente, ¿quién debería usarse? Dobutamina, ¿no? O sea, esto es para un paciente que tiene una ICC ya demasiada, ¿no? Paciente con ICC, fracción de eyección bajísima, que ya pues está en las últimas, digamos, ahí podemos ayudarlo con dobuta. Idealmente es mejor que noradrena o epinefrina, en ese caso, ¿ya? Pero en la mayoría de casos de shock usamos más bien noradrenalina. En la mayoría de casos de shock usamos noradrenalina. ¿Ya? ¿Cómo se usa? Voy a aprovechar para enseñarles lo que es la infusión, justo lo que les hablaba en la clase de farmacocinética. La noradrenalina, la dosis que se usa aproximadamente es 0,1 hasta un máximo de 3 microgramos por kilo por minuto.
Ya, pero tú no le vas a poner así a la enfermera, porque no, es bien difícil que la saque así nomás, ¿ya? ¿Qué le vas a poner? Le vas a poner. Eso siempre es importante, ¿no? Porque en realidad la función nuestra también es, pues, ¿no? Hacerlo entendible. Y para eso obviamente tenemos que leer, porque no siempre todos lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces le vamos a poner destroza 5% de 100 cc y le vamos a poner noradrenalina, 4 miligramos, 2 ampollas. O sea, va a haber 8, ¿sí o no? ¿No? Pero le pongo así, pues, para que sea más fácil, ¿sabe? Ah, 4 miligramos por 2. Y a 5 cc por hora. ¿Está bien? No, pero otro es lo fácil, pues enséñame la manera correcta, como dicen. ¿No quiere lo correcto? Ya. Mira. Vamos a ver. La noradrenalina viene de 4 miligramos, ¿ya? ¿Cuánto es la dosis que deberíamos empezar esta? 0,1 microgramos por kilo por minuto. ¿Qué peso le ponemos al paciente? El peso estándar. 70. Ya. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto necesita este paciente por minuto, no? 0,1 microgramos por kilo por minuto. 0,1 microgramos por kilo por minuto. Si pesa 70, ¿cuánto necesita por minuto? Me tienen que ayudar, ¿ah? Si no, no me da ganas de hacerlo. A ver. 7 microgramos. ¿Está bien? ¿Sí? 7 microgramos por minuto. Ya. En una hora, ¿cuánto sería esto? Porque mayormente cuando hacemos el cálculo ponemos por hora, porque así es el aparatito, no ponemos minuto, por hora. Entonces, si es 7 microgramos por minuto, ¿cuánto necesita por hora? ¿Cuánto? 420, ¿no? ¿Sí? Por 60, ¿no? Si por minuto necesito 7 microgramos por hora, ¿cuánto necesito? 420, ¿no? 7 por 60 microgramos, ya. Ahora, ¿cuánto tiene mi preparación de noradrena que yo he hecho? De manera arbitraria, obviamente, ¿no? 8 miligramos, ¿no? ¿Sí? A ver. 8 miligramos, ¿en cuánto de dilución? ¿En cc? En 100. Muy bien. 8 miligramos, ¿cuánto es en microgramos? 8.000, pues. Ya, entonces, un cc de mi dilución, ¿cuántos microgramos tiene? 80. ¿Cuánto necesito? 420. ¿Cuánto sale 420 entre 80? ¿5? Ahí está, ¿ves? Es lo que he puesto, sino que ese valor ya lo sabemos de memoria y bueno, es el que aproxima. Pero si quieres hacerlo correctamente, tendrías que hacerlo así, ¿no? Y obviamente tendrías que salir 5 punto tanto, ¿no? Si te sale exactamente. ¿Sí? Ahora, si yo necesito más dosis, pues le incremento, ¿no? Pues digo, ya le puedo incrementar 10 cc por hora, dependiendo hasta un rango de 3 microgramos por kilo. Podemos hacerlo también con dopamina, que antiguamente se usaba más, aunque todavía se usa, ¿no? La dopamina viene de 200 miligramos, ¿ya? 200 miligramos. También, acá uso 2 ampollas. Y ahí viene que también sale más o menos 5 cc por hora. ¿Ya? La dosis de dopamina aproximadamente, aquí más o menos de 3 a 5,5 microgramos por kilo por minuto. Ya el cálculo ustedes ya lo hacen casi, ¿eh? Pero es como hemos hecho. Ya, esa es la manera de hacer este. mm, Son similares, no sé a qué te refieres exactamente con el efecto. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver intoxicación, depende de la dosis, depende de qué tipo, digamos, de, ¿no? De,
de sustancia lo hagas. Las anfetaminas y las metanfetaminas sobre todo se consideran que son un poquito más perniciosas, ¿no? Y también generan más dismorfias, ¿no? El paciente también incluso baja de peso, son como que vistas de esa manera, ¿no? Pero así un efecto en cuanto a dosis, miligramos, no hay gran diferencia. ¿Ya? Ahora en la parte de intoxicación vamos a hablar un poco de eso y también les voy a poner otros ejemplos interesantes. ¿Ya? A ver, ahora vamos a hablar de los antagonistas, ¿ya? Antagonistas de los receptores adrenérgicos. Ya, entonces estos obviamente van a ser los que se van a oponer a la acción de los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Y acá también vamos a tener dos clases, antagonistas alfa y antagonistas beta. ¿Ya? En el caso de los alfa, doctor, ya acá están. No selectivos nuevamente si se oponen alfa 1 y alfa 2, fenoxibenzamina y fentolamina. Fenoxibenzamina y fentolamina. ¿En qué casos uso esto? En pacientes con feocromocitoma. Ojo, ¿ya? Ya saben ustedes qué es, ¿no? Feocromocitoma, paciente que tiene elevada cantidad de catecolamina, ¿sí o no? Ahí uso esto, fenoxibenzamina y fentolamina. Luego están los que son selectivos por alfa 1. ¿Quiénes están aquí? Prazosin, terazosin, tamsulosina. Prazosin, terazosin, tamsulosina. ¿En qué casos uso esto, doctor? Hipertrofia de próstata. Pacientes con síntomas prostáticos, ¿no? Que tienen polaquiuria, ¿verdad? Entonces ahí uso prazosin, terazosin. Les ayuda bastante a los pacientes. Orina mejor ya, pero obviamente no es tratamiento en el fondo, ¿no? Y antagoniza alfa 2 yoimbina. ¿Para qué creen que sirve la yoimbina? ¿Mm? Si la clonidina servía para hipertensión, obviamente la yoimbina, que es un antagonista alfa 2, que a su vez es anti-alfa 1, ¿no? Hipotensión ortostática. Ahora, los antagonistas de los receptores beta, también. Acá tenemos por no selectivos y selectivos, pero a diferencia de los anteriores, hablamos de generaciones también. Los de primera generación fueron los primeritos en salir. No son selectivos ni por beta 1 ni por beta 2, bloquean a ambos. Acá tenemos, por ejemplo, el propranolol, que es uno de los más antiguos, el nadolol, el pindolol y por acá tenemos también el timolol, ¿no? El sotalol también. El timolol lo uso en gotas oftálmicas. ¿Para tratar qué? Glaucoma, ¿no? Seguro en oftalmo les van a hablar del timolol. ¿Por qué, doctor? Porque el timolol es un bloqueante, pues, ¿no? Es un antagonista. El timolol me va a causar en este caso miosis. Tratamiento del glaucoma. Timolol en gotas. Ojo. Los que tienen selectividad por beta 1 se les dice de segunda generación. También se le llaman por eso cardioselectivos. Así se les dice. Claro, porque se supone que si antagonizo al beta 2, ¿qué genero? Bronco constricción, ¿no? Se supone que estos de aquí pueden generar broncoconstricción. La idea es que solamente se antagoniza el beta 1. Ah, por eso se llama cardioselectivo, sí. Se supone que esos deberían ser mejores. Atenolol, bisoprolol, metoprolol. Si ustedes leen la guía de Estados Unidos de tratamiento de hipertensión arterial, ¿cuál es uno de los fármacos que más usan ellos de elección? Metoprolol. Nosotros no lo tenemos en el hospital, no tenemos metoprolol. Pero miren ustedes, las guías usan metoprolol para tratar emergencias hipertensivas debiendo, porque es ampolla, es por endovenosa. ¿Ya?
El bisoprolol sí lo tenemos, ¿no? Lo usamos bastante acá, bisoprolol. Luego están los llamados de tercera generación, ¿ya? O sea, son no selectivos, pero se les considera de tercera generación. ¿Por qué, doctor? Porque además del efecto que tienen, como todos los beta bloqueadores, se llaman también beta bloqueadores, ¿no? Beta blocks. Esos de aquí también disminuyen el remodelamiento cardíaco. El remodelamiento cardíaco es el proceso por el cual, es un proceso dañino, por el cual el tejido cardíaco es reemplazado por tejido fibroso, tejido conectivo, ¿no? Cuando hay infartos, etcétera. Entonces, esto de aquí obviamente va a causar que el corazón ya no se contraiga bien. Y eso va a causar insuficiencia cardíaca. Por eso es que estos de aquí se les llama de tercera generación porque han supuesto este gran cambio, ¿no? Y pueden disminuir el remodelamiento, ¿ya? Entonces, acá, a pesar de que no son no selectivos, cardiolol, carvedilol que tenemos y la betalol. La betalol sí tenemos en el hospital, pero bueno, solo cardio lo usa, ¿ya? Este sí es endovenoso, la betalol. Y también tenemos otro de tercera generación, pero selectivos, betaxolol, nebivolol y celiprolol. ¿Ya? Entonces, de primera, de segunda generación y de tercera. Los de tercera también pueden ser selectivos y no selectivos. Usos de los betabloqueadores. ¿Para qué me sirven los betabloqueadores? A ver qué me dicen. ¿Mm? Fibrilación auricular para controlar la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Tratamiento de la hipertensión. Claro, puedo usar los betablocks. ¿Qué más? Muy bien, de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Infarto, ¿no? En estallidos agudos a veces no se da, pero desde luego que tiene que llevar el tratamiento. ¿Qué más? Angina, ¿no? Tratamiento profiláctico de, que vienen en los exámenes cada rato. Neuro. También vamos a hablar de migraña, no se preocupe, en neurología. ¿No? En insuficiencia cardíaca, en infarto. ¿Para qué me sirven el infarto, doctor? Son muy importantes, sí. Porque me generan bradicardia, po. Estos pacientes con infarto tienen que estar bradicardia, ¿no? Su frecuencia cardíaca, el paciente después de a su casita, ¿cuándo tiene que estar? Idealmente, pues menos de 60, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque la bradicardia aumenta la diástole, el periodo de diástole, ¿no? Y la diástole es donde se irriga el corazón. En la sístole, más bien los vasitos están, las coronarias están apretadas, ¿no? En la diástole, o sea, cuando el corazón se relaja, ahí recién se irriga. Entonces, en un paciente infartado le conviene siempre tener bradicardia relativa para poder tener mayor flujo y más irrigación. Todos esas condiciones tienen, ¿ya? Todititas de acá. Muy bien. Y por acá simplemente les ponía algunas características importantes, ¿no? Este fenómeno que te han preguntado por ahí, que se llama actividad agonista intrínseca. También le dicen actividad simpática o mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Es una propiedad de algunos beta bloqueadores de generar al inicio una actividad agonista. Por eso le digo, o sea, en vez de ser antagonista al inicio, genera una actividad agonista. ¿Ya? ¿Quiénes lo tienen? Por ejemplo, el pindolol, el acebutolol, carteolol, el labetalol, el celiprolol. Por ahí alguna vez han preguntado. Eso se llama actividad agonística intrínseca o actividad simpático-mimética intrínseca. Muy bien. Ahora vamos a hablar de intoxicación. Este es un tema que
siempre viene una pregunta, por lo menos, de órganos fosforados, que es lo más frecuente, ¿no? Si no viene en un examen, viene en el otro. O sea que es casi interanual viene una pregunta, ¿no? No he visto casi un examen que no venga algo de intoxicación. Tema bastante sencillo, en realidad también preguntas básicas fundamentalmente para el diagnóstico. Nosotros vamos a ver un poco el tema de intoxicación entonces a grandes rasgos, en generalidad primero, ¿no? ¿Qué se hace ante un paciente intoxicado? También pueden preguntar el ABCD, ¿no? Ahí mantenemos el ABCD clásico, ¿no? El A, que tiene que ver con mantener las vías aéreas, mantener la permeabilidad del paciente. B, respiración, mantener la oxigenación y ventilación adecuada. C, mantener el flujo sanguíneo adecuado a los órganos vitales, ¿no? Acá voy a ver, desde luego, en el paciente la presión, todo ello voy a examinar, ¿no? Luego de ver la vía aérea y la parte respiratoria. Y D, valorar la disfunción del sistema nervioso. Acá, por ahí, me preocupo en el glago, ¿no? Recién, después de haber visto todo eso de acá. Algunos fomentan la administración de ciertos, digamos, cócteles, ¿no? Acá tienen ustedes dextrosa, naloxona y tiamina. Digamos, administrarles no les ocasiona un perjuicio, asimismo el oxígeno, como antes de empezar, digamos, la valoración diagnóstica. Y luego viene la E que vendría a ser el toxíndrome, que es la parte más importante que tienen que recordar, que es lo que siempre viene en los exámenes. Vamos a empezar hablando del toxíndrome, que es la parte más importante. Entonces, una vez que yo ya digamos, yo ya me visto, ¿no? El ABCD, luego recién voy a empezar a evaluar al paciente, o sea, ¿por qué puede estar intoxicado? Ya primero tengo que ver la parte del ABC. Pero una vez que ya pase eso, ahora sí voy a ver qué le está pasando al paciente. Entonces,